Muy bien, buenas noches. En esta ocasión vamos a aprender con ustedes cómo cuadrar una hoja de trabajo de 10 columnas de una empresa que está inscrita al artículo 19 y 172. En un material anterior expliqué cómo se cuadraba la hoja de trabajo cuando la empresa está inscrita al artículo 19, 43 y 173. Tomemos en cuenta de que la hoja de trabajo es un auxiliar y que al final de una hoja de 10 trabajos solamente nos va a importar estas últimas 4 columnas. La columna de la pérdida y de la ganancia, que son parte del estado de resultados, como su mismo nombre lo indica, nos va a servir para hacer el estado de resultados, para ver si durante el ejercicio fiscal obtuvimos una pérdida o tuvimos ganancia, y así determinar el impuesto a pagar, el ISR a pagar, y el balance general, que está formada por el activo y el pasivo, que va a informar cuánto es nuestros bienes y cuántos son nuestras obligaciones para el ejercicio inmediato siguiente. Bueno, en esta ocasión es importante, como dijimos en la clase anterior, que cuando usted vea en el encabezado de su ejercicio que la empresa está inscrita al artículo 19 y 172, rápidamente usted piense en esto, en gastos deducibles. En gastos deducibles. Y voy a poner esto acá. Es importante que ustedes, como digo, puedan pensar rápidamente en gastos deducibles. La teoría es bastante amplia en gastos deducibles, ustedes lo pueden ver en su libro. Yo se lo voy a resumir desde mi punto de vista. Acuérdense que cada uno de ustedes como contadores tienen diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Yo lo que pienso de gastos deducibles es que son gastos justificables. Gastos justificables o cuentas que ya han pagado un impuesto con anterioridad. Ahí estamos. Son gastos justificables dentro de un ejercicio fiscal o son cuentas que ya han pagado un impuesto con anterioridad. Ejemplo, ¿qué cuentas podemos tener como gastos deducibles? Intereses percibidos. Y vamos a poner aquí ganancia de capital. Muy bien, ganancia de capital. Ahí estamos. Entonces miren pues muchachos, obligatoriamente cuando ustedes hagan un ejercicio de una empresa que esté inscrita al 19172, dentro del balance que les da, dentro de las cuentas, busquen inmediatamente las cuentas de gastos deducibles, porque nos va a servir en el cálculo del ISR. ¿Y cuáles son ejemplos de gastos deducibles? Son intereses percibidos y ganancia de capital. Hay que buscar dentro de estas cuentas que tenemos acá si aparece la cuenta intereses percibidos y ganancia de capital. Ya les voy a explicar por qué. También cuando aparezca que tengamos que hacer una hoja de trabajo del 19172, tenemos que pensar en gastos no deducibles. Gastos no deducibles. Ahí estamos. ¿Y qué son los gastos no deducibles? Desde mi punto de vista, los gastos no deducibles, voy a poner aquí, son gastos que no se justifican. O no están no están planeados realizarlos. También puede ser el impuesto ya calculado. Ya ese es desde lo que yo percibo. Bueno, ejemplo. ¿Qué ejemplo de cuentas podemos tener gastos no deducibles? Multas y recargos. Y también podemos tener ISR sobre ganancia de capital. Ahí estamos. Veamos, pues, sencillo. Para no ahondar más en todo esto, porque esto es fácil de entender. ¿Por qué puse aquí son gastos justificables? ¿Por qué? Porque intereses percibidos son los intereses que recibe la empresa por una inversión. Pero también puse aquí cuentas que ya han pagado un impuesto con anterioridad. Si
en una negociación de activos obtenemos una ganancia, acuérdense que la ley obliga a que si obtenemos una ganancia a pagar el 10% de interés, perdón, de ISR. Entonces, por eso pongo aquí cuentas que ya han pagado un impuesto con anterioridad y la cuenta ganancia de capital paga un impuesto de ISR que es del 10%. Entonces, estos son gastos deducibles. ¿Y qué son gastos no deducibles? Son gastos que no se justifican. Son gastos que se dieron durante un ejercicio fiscal, pero que no son justificables por error. Ejemplo, multas y recargos. A la empresa la multaron o pagó multa por un formulario mal presentado o algo. Y también puse el impuesto ya calculado. ¿Qué impuesto? Miren la segunda cuenta que pongo como ejemplo. El ISR sobre ganancia de capital. El 10% sobre la ganancia que puse aquí. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas 4 cuentas. Repito una vez más. Cuando tengamos que hacer la hoja de trabajo de el artículo 19.172, automáticamente veamos en el balance si aparecen estas cuentas. ¿Por qué? Porque nos van a afectar en el cálculo del ISR, en la ganancia neta. Bueno, ustedes ya saben cómo cuadrar la hoja de trabajo, ya no voy a ahondar en eso, ¿sí? Estas 2 primeras columnas son saldos, estas otras 2 los ajustes que hicimos, saldos ajustados. Aquí aplicamos la ley de los signos, dijimos positivo, positivo, ¿sí? Positivo, positivo se suma y lo ponemos acá, positivo, negativo se restan y lo ponemos en donde esté la cantidad mayor. Y ya acá es fácil de clasificar las cuentas. Si las cuentas en saldos ajustados, acá, ¿sí? Si las cuentas en saldos ajustados están en deudor, entonces va a ser pérdida o activo, ¿sí? No miremos las 4 columnas, sino que solamente 2. Veamos el color de la columna, vean. Si la cuenta está en el acreedor, entonces o es ganancia o es pasivo. Así de sencillo. Usted ya sabe eso. Muy bien. Entonces tenemos que al final tenemos una ganancia bruta. Y a la ganancia bruta ustedes saben que sale de la resta de la ganancia menos la pérdida. Ahí estamos. Tenemos la ganancia bruta. Acuérdense que en la hoja de trabajo del 43 y 173 el ISR se calculaba aquí dentro de los ajustes. Ahora se calcula después de la ganancia bruta. Entonces voy a agregar una fila acá y le voy a poner ISR. ISR por pagar. Ahí estamos. Vamos a suponer que esta no. Acuérdense que son datos ficticios. Yo la estoy realizando para que usted me entienda. No voy a tomar en consideración esta porque esta es la que utilicé anteriormente. Voy a suponer que entonces aquí tenemos ISR por pagar. Entonces, si dentro de este balance no aparece ninguna de estas 4 cuentas, ¿qué hacemos? Sencillo. Yo voy a tomar esta cantidad que está acá, la ganancia bruta, y la voy a multiplicar por el 25%. ¿Sí? La voy a multiplicar por el 25%. Así de sencillo. Repito, si dentro del balance y todas las cuentas que yo tengo acá no aparece ninguna de estas 4 cuentas, ni intereses percibidos, ni ganancia de capital, ni multas, ni ISR sobre ganancia de capital, entonces voy a tomar la ganancia bruta, o sea esta cantidad, y la multiplico por el 25%. Voy a hacer esta multiplicación, ¿sí? Y entonces tenemos 29.850 y lo voy a multiplicar por el 25%, que es el porcentaje del ISR de este artículo, ¿sí? Lo voy a anotar acá antes de que se les olvide. ISR es igual a 25%, ¿sí? 25%, que no se nos olvide. Entonces esto nos da 7.462. Entonces yo voy a poner en el pasivo, voy a poner 7.462.50. ¿Sí? Voy a poner esto, así de sencillo. Muy bien, ahora voy a hacer una resta para la reserva legal y voy a restar 29.850, que es la ganancia bruta, menos el ISR, que me da 7.562.50. ¿Sí? Y esto lo voy a multiplicar generalmente como es reserva legal por el 5%. Y esto me da 1114.38. Muy bien, ahí estamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillo, voy a tomar la ganancia bruta
menos estas dos cantidades. Así de sencillo, ¿sí? Voy a tomar esto y lo voy a restar. 29.850 y le resto el ISR 7.462.50 y le resto la reserva legal 1.114.38 y me da 21.000. Esto me da 21.273.12. Ahí estamos. Y entonces ya me cuadró. Y esto lo convertí en ISR. Después para la reserva legal resté esto menos esto y el resultado por el 25%, ¿sí? Perdón, por el 5% me sale la reserva legal. Y después la ganancia bruta menos estas dos cantidades y ya me da la ganancia neta. Sencillo. ¿Por qué? Porque no apareció ni gastos deducibles ni gastos no deducibles. Ahí estamos. Ahora bien, voy a hacer con con esta misma hoja de trabajo, voy a borrar alguna cuenta aquí y le voy a poner acá, no sé, voy a poner acá documentos por cobrar, voy a quitar documentos por cobrar y voy a poner intereses percibidos. Intereses percibidos. Miren pues, 1000, entonces este ya no va aquí en 1000, sino que va aquí perdón. Aquí está mal, aquí está mal. Ahí está. Voy a poner acá, ¿sí? Porque es una ganancia. Intereses percibidos. Acuérdense que son cantidades y cuentas ficticias. Muy bien, entonces voy a quitar esto de aquí y lo voy a poner acá. 2000 quetzales. ¿Sí? 2000 quetzales. Muy bien, ahí estamos. ¿Sí? Voy aunque al final esto no pueda cuadrarme, yo lo que intento es que usted me entienda de dónde voy a sacar esto. Este fue el procedimiento que hice anteriormente para calcular el ISR. Pero, ahora, el segundo ejemplo que le voy a poner. La hoja de trabajo es 19.172, entonces usted automáticamente busca si hay gastos deducibles o gastos no deducibles. Y se da cuenta de que acá hay intereses percibidos, y los intereses percibidos es parte de gastos deducibles. Entonces le voy a poner acá, ¿sí? Le voy a poner acá una observación para que usted no se le olvide. Entonces se resta, ¿sí? Se resta, ahí estamos, se resta. Y aquí si aparecen gastos no deducibles, entonces estos se suman. Así de sencillo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se recuerdan anteriormente, como no habían gastos deducibles y no deducibles, entonces esto lo multiplicamos por el 25% y nos dio el ISR. Pero ahora, como ya sabemos que hay intereses percibidos y que intereses percibidos, ¿dónde está intereses percibidos? Aquí está. Y como intereses percibidos, ustedes saben que es un gasto deducible y saben que se resta, entonces antes de multiplicar esto, que es la ganancia bruta, por el 25%, entonces primero le resto los intereses percibidos, que serían 2000 quetzales, antes de multiplicarlo por el 25%. Y mire cómo va a cambiar acá. Entonces 29.850 le voy a restar la cantidad de intereses percibidos, porque es un gasto deducible. Entonces menos 2000 quetzales y me da 27.850, y a eso hasta en ese momento lo multiplico por el 25% y me da 6.962.50. Ahí estamos, miren. Ahí está. Hasta que miren, me cambió el ISR. ¿Por qué? Porque le resté los intereses percibidos por ser gasto deducible, y los gastos deducibles se restan. Y ahora la reserva legal, voy a restar 29.850, que es la ganancia bruta, menos el ISR, que es 6.962.50, y me da 22.887.5. Lo multiplico por el 5% y me da 1.114.38. Ahí estamos, muy bien. Ahí estamos. Entonces, aquí no me va a cuadrar, como les decía. Esto solamente es para que usted me entienda cómo al final se debe de manejar el ISR. Entonces, en este ejemplo, antes de multiplicar esto por el 25%, primero le resté los intereses percibidos.
Ahora voy a hacer otro ejemplo. Voy a suponer de que aquí era, qué sé yo, aquí era acreedores, creo que era aquí. Acreedores. Acreedores. Muy bien. Voy a suponer ahora que aquí voy a quitar esto y voy a poner multas y recargos. Multas y recargos, 1000 quetzales. Entonces esto es multas y recargos, es una pérdida. Entonces quito esto de aquí y lo coloco acá. 1000 quetzales, multas y recargos. 1000 quetzales. Muy bien. Supongamos entonces que usted va a hacer la hoja de trabajo del 19172 y se da cuenta que hay multas y recargos. Y multas y recargos es un gasto no deducible. Entonces multas y recargos lo va a tener que sumar. Eso, ¿cómo me afecta aquí abajo? Sencillo. A esta cantidad, antes de multiplicarla por el 25%, primero le sumo multas y recargos porque es un gasto no deducible. Entonces, otra vez el ejemplo. 29.850 que es la ganancia bruta y le voy a sumar el gasto no deducible que vendría siendo multas y recargos y que sería 1000 quetzales. Entonces más 1000 quetzales y me da 30.850 y hasta en este momento lo multiplico por el 25% y me da 7.712.50. Muy bien, ahí está. Entonces eso significa que ahorita voy a restar esto menos esto y después lo voy a multiplicar por el 5% para que me dé la reserva legal. 29.850 menos 7.712.50, esto me da 22.137.50 por el 5% que es la reserva legal y me da 1106.88. Y después voy a restar esto menos estas dos cantidades y ya me da la ganancia neta, que sería 29.850 menos 7.712.50 menos 1.106.88 y me da 21.030 vendría siendo la nueva ganancia neta. Muy bien, ¿qué es lo que hice aquí? Le sumé gastos no deducibles. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hubieran gastos deducibles y gastos no deducibles? Sencillo, ¿sí? Sencillo. Gastos deducibles se restan, gastos no deducibles se suman y después se aplica el 25%. Eso es de ley. Supongamos que aquí hay multas y recargos, que aquí va a haber, qué sé yo, en este caso, voy a poner aquí, ¿qué? Intereses percibidos. Intereses percibidos. Muy bien. Intereses percibidos. Entonces, supongamos que tengo que hacer 19.172. Entonces tenemos multas y recargos, que es un gasto no deducible, y tenemos intereses percibidos, que es un gasto deducible. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es ver en el balance si aparecen estas cuentas, y como aparecen, entonces automáticamente ya sé qué es lo que tengo que hacer. Multas y recargos lo tengo que sumar y intereses percibidos lo tengo que restar. Entonces lo voy a hacer acá. 29.850, ¿sí? Que es la ganancia bruta. Y le voy a sumar los gastos no deducibles, que vendrían siendo las multas y recargos, que son más 1000 quetzales. Y a esto le resto los gastos deducibles, que vendrían siendo los intereses percibidos, que serían 2000 menos 2000 y me da 28.850. Y hasta en este momento yo lo multiplico por el 50%, el 25%, y me da 7.712.50. Ahí estamos. Entonces, en la parte de atrás de su libro, ustedes tienen ejemplos claros de cómo se calcula esto. Entonces, voy a poner acá ganancia bruta, ¿sí? Voy a poner aquí sin gastos deducibles y no deducibles, ¿sí? Se multiplica
de una vez por el 25%. Ahí está, es lo que les decía. Ahora bien, ganancia bruta. Si a la ganancia bruta voy a poner aquí con gastos deducibles, se restan estos gastos deducibles y después de haber restado se multiplica por el 25%. El otro ejemplo, ganancia bruta con gastos no deducibles, se suman estos gastos no deducibles y después se multiplica por el 25% hasta en ese momento. Ahora, ganancia bruta con gastos deducibles y no deducibles, se le resta los gastos deducibles, se le suma los gastos no deducibles, se multiplica por el 25%. Ahí estamos. Entonces tenemos que tener en cuenta esta situación para poder al final cuadrar nuestra hoja de trabajo. Repito, estas cantidades que yo puse aquí son ficticias. Espero que haya quedado bien claro esta situación, gastos deducibles y gastos no deducibles. Si hay gastos deducibles, los gastos deducibles, las cantidades de estas cuentas se van a restar antes de multiplicarlo por el 25%. Si hay gastos no deducibles, se suman antes de multiplicarlo por el 25%. Acá, ¿sí? Aquí está. Y si hubieran gastos deducibles y gastos no deducibles, como puse aquí en lo último, si hubiera gastos deducibles y no deducibles, entonces se le restan los gastos deducibles, se le suman los gastos no deducibles y hasta el final se multiplica por el 25%.